Voy a saludar ya a Pedro Antonio Luque. Buenas tardes. Buenas tardes, hola. Viene de Hinojo. Desde el pueblo. Es un pueblo que nos encanta, Hinojo. Siempre hay algún vecino que tiene algo que contar, alguna historia curiosa o algún talento. Hay de todo, afortunadamente. Afortunadamente, hoy tenemos literatura sobre nuestra mesa, de Como en Casa, una literatura que viene fresquita porque hace un momento se ha presentado en Hinojo este libro, este es tu último libro, en el que ahora ahondaremos más, pero que lleva por nombre El Mirador. El Mirador. Háblame un poco de él. Primero el título. El título El Mirador viene porque es dispuesto de un espacio vital con una visión panorámica muy amplia, que es la jubilación. Cuando hablo de mirador es que me ha permitido desde la jubilación pues lanzar una visión alargada en el tiempo sobre todos los acontecimientos que me han ocurrido a lo largo de la vida, ¿no? Como digo en la contraportada, es como sentarte al lado de una mesa y vaciar sobre la superficie de la mesa la bolsa de viaje y plasmando ahí todo tu recuerdo y enfrentándome a ello. Y escribirlo, ¿por qué escribirlo? No es que sea nada espectacular, nada del otro mundo, son simples vivencias personales. Escribirlo pues para compartirlo con mis paisanos, para compartirlo con otra gente. Son experiencias propias de toda una vida en Hinojo. Empecé con reflexiones sobre la jubilación. Yo me prejubilé a los 60 años y ahora estoy en la puerta de los 70. Es decir, que era profesor de universidad en la Universidad de Sevilla y en la Pablo Olavide de Filosofía, ¿no? La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación en la Hispalense y la Facultad de Ciencias Sociales en la Pablo de Olavide, ¿no? Es una persona ligada al mundo de las letras. Y entonces ya una vez que me jubilé decidí olvidarme, podemos decir, del lenguaje académico y decir, bueno, voy a escribir algo más natural, más espontáneo, más al alcance de todo el mundo. Ligado al momento también, ¿no? Por el que estás pasando ahora. Llevas un nuevo periodo de tu vida, ¿no, Pedro? Por supuesto, ¿no? Y empecé con reflexiones propias de la jubilación, pero luego ya mi familia me dijeron, ¿por qué no empiezas desde tu infancia? Es un recorrido a lo largo de tu vida hasta llegar al momento actual de la jubilación, y así lo he hecho. Han sido trabajos que me han durado unos 3 años, durante los 3 últimos años, pero a un ritmo de jubilado, es decir, con muchas pausas, muchos descansos. Tiene la ventaja de que lo he hecho sin prisa, reflexionando. De vez en cuando me salía una idea, a veces de noche, y me he tenido que levantar y apuntarla, y al día siguiente desarrollarla, y así hemos ido hilvanando hasta que ha salido el libro. ¿Todo parte de vivencias personales o hay alguna invención, alguna historia paralela? No, yo diría que esto es como aparece en algunas películas, que dice, esta es una historia basada en hechos reales, no ficticios. Efectivamente todo es real, ¿no? Pero son acontecimientos de la vida cotidiana. Me he enfrentado a esos recuerdos de la infancia, donde ahí dedico mucho espacio, la infancia y la juventud en el pueblo, porque ahí el escenario, el mirador se sitúa con un escenario que es el mismo pueblo. Y ahí es donde me he tenido mucho, porque la infancia, yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que la infancia es la verdadera patria, porque en ella es donde se plasma lo que sean las imágenes, los valores que luego marcan el desarrollo de la personalidad futura. Hay una cita, utilizo muchas citas a lo largo del libro, que dice, lo que con mocos se aprende, tarde se olvida. Y yo creo que esto es cierto. Qué bonita porque cita. Está muy detallado todas las vivencias de infancia. Un apartado muy interesante, por ejemplo, son los juegos. Cuando hablo de infancia, estoy hablando de los años 50, que es importante. Y cuando hablo de juventud, hablo de los años 60, lógicamente. Estoy hablando de los años 50. Entonces, esos juegos he podido comprobar que, aunque en el pueblo se le daban distintos nombres, pero mi generación, independientemente si era de mi pueblo o de otros pueblos o de otra comarca o de otra comunidad, se identificaban porque habían bastante similitud. Y uno de los retos que tenía al escribirlo es porque son juegos que, si pertenece a tiempos pasados, no quería que cayeran en el olvido, sino que de alguna manera siguieran vivos, que sea por escrito, lo que está escrito permanece en el tiempo. Y sobre todo pensando como jubilado y especialmente como abuelo, que también esto hay que tenerlo en cuenta. Los guiños a los jubilados. Exactamente, he jugado con esos dos criterios. Tenía interés que las nuevas generaciones conocieran, sobre todo pensando en los nietos, cómo fue la infancia de sus abuelos, para que comparen con la infancia que ellos tienen, cuando puedan tenerla, y así poderla valorar mejor.
porque en definitiva el presente lo valoramos más cuando conocemos el pasado que lo ha hecho posible. El libro ha sido presentado recientemente y además ha sido bueno, pues una persona, imagino que también especial, Víctor Manuel Bocanegra, quien te ha presentado, ¿no?, en la presentación del libro, valga la redundancia. ¿Quién es Víctor Manuel Bocanegra? Víctor Manuel Bocanegra es un amigo, compañero del pueblo, de una generación algo más joven, que tiene una tradición literaria muy importante de su abuelo Bocanegra, que literato, escribió mucho, y él tiene varias publicaciones de poesía que también han salido a la luz y han sido presentadas en el pueblo, y él ha hecho una presentación, por supuesto, muy cariñosa, muy detallada, y bueno, que realmente me ha servido de complemento lo que él ha dicho con lo que luego yo he podido aportar, ¿no? ¿Cuándo se ha publicado el libro? Porque hace un par de meses, ¿no? El libro a finales del año pasado, 15, ¿no?, por la editorial Punto Rojo, Sevilla. Y bueno, el formato creo que está bastante bien, letra grande, está buena impresión, y yo creo que facilita más. Y se puede además pues conseguir en cualquier establecimiento, lo hemos visto en el Corte Inglés, lo hemos visto en diferentes pues comercios, ¿no? Es fácil de acceder a él. Bueno, la editorial, como he dicho, Punto Rojo, me mandó una relación de las librerías en donde se podían adquirir el libro. En librerías prácticamente en todas las capitales de provincia de Andalucía. Concretamente en Huelva, pues si mal no recuerdo, estaría en la librería Siglo XXI, que creo que está en la Plaza de España. Y en cuanto a Sevilla, que referencias tengo, en Los Remedios, la librería Padella, que está en Virgen de África número 8, la librería Yerma, que está en Nervión, en la calle José Recuerda Rubio, que está enfrente del Instituto Murillo y al lado de la Facultad de Psicología, y en el centro de la ciudad también está la librería Reguera, que creo que es de José Recuerda Rubio. También está la opción Internet. Una opción muy válida y también porque directamente por muchas personas. Directamente, si llama consulta la página web de la editorial Punto Rojo y da el título, el mirador, ya te sale la referencia para irla a comprar. Aparece además inmediatamente, porque lo he comprobado yo, simplemente poniendo en internet el nombre del libro, el mirador, aparece ya la referencia donde pueden conseguirlo fácilmente. Por Amazon también. Por Amazon. Y también está la versión digital, En cuanto a los precios en la calle, creo que está, según la editorial, 19 euros, y luego digital creo que son 5,9 euros o algo así. En cualquier caso, hay distintas opciones. En cualquier caso, opciones hay muchas, pero también era un reto personal que tenías con tu pueblo, porque como buen hinojero querías hacerle pues este homenaje, ¿no? Por supuesto, ¿no? La verdad es que he querido escribirlo para compartirlo a muy distintos niveles. En primer lugar, con mi propia familia directa, quiero decir mis hermanos, porque era su infancia. Pero por otro lado también con las personas de nuestra generación en el pueblo, porque estoy hablando de juegos, de escuelas, de aquellos años que hemos compartido con ellos mismos y que evidentemente se van a sentir muy identificados, ¿no? Tú eres hijo de don Francisco Luque, el médico, alguien muy conocido en Hinojo. Mi padre fue médico 40 años en el pueblo. ¿El médico de Hinojo, no? El médico de Hinojo de toda la vida. Y mi madre maestra también, pues. Y entonces, pues claro, hablo mucho de nuestra infancia y de lo que era la vida del médico de entonces. El médico que era de las 24 horas, estoy hablando de los años 50, que nos llamaba a cualquier hora del día y de la noche, que su habitación daba a la calle con una ventana y a golpe de ventana lo llamaba a cualquier hora de la noche: don Francisco, soy fulanito, que mi mujer está muy mala, y ahí que se levantaba. Tú recuerdas, ¿no?, como tu padre se levantaba. Como sí, y también que los médicos en aquellos años era más que un simple ejercicio profesional, había un vínculo personal importante, que eso ya... Ahí no iban a trabajar, se acababa la jornada laboral y desconectaba, sino era pues una vida constante de medicina, ¿no? Mi padre le regalaba, recibía muchísimas visitas de los representantes de laboratorio, de los visitadores médicos, y le regalaba muchas muestras de medicina, muestras gratuitas, que ya hoy los médicos se quejan porque hoy no ocurre eso. Y recuerdo sus vitrinas llenas de medicina que luego regalaba a los enfermos del pueblo. Allí había en esos años mucha miseria. Ten presente que estamos hablando prácticamente en años de la posguerra. Y la gente muy agradecida, muy noble, pues le pagaba pues con lo que tiene a su alcance, y frutas y verduras, lo que no te puede imaginar.
las sandías y los melones que habría que meterlos debajo de las camas porque Toda no la había casa llena de otro obsequios sitio. del Y luego de animales no te quiero ni contar. En la casa donde nacimos había un amplio corral, las típicas casas de los pueblos, un amplio corral, y gallinas, pavos, y aparte de los gatos, que obligatoriamente está en todas las casas, aquello era un auténtico arca de Noé, para júbilo de todos los hermanos, porque esos animales de compañía pues nos sirvió mucho para los juegos y también para alguna que otra travesura, lógicamente. ¿Cuántos hinojeros se sentirán pues obsequiados, la verdad, con este regalo que haces al pueblo? Y no solamente para los que vivieron en tu generación, Pedro, sino para los que hemos nacido después, que nos regalas a través de estas palabras pues una imagen de Hinojo de hace algunos años muy interesante. Y yo diría no solo de Hinojo, porque esos recuerdos de infancia y juventud son muy propios de la infancia y juventud en aquellos años de cualquier pueblo de Andalucía. Con lo cual, exactamente. Y es bueno que las generaciones jóvenes, que viven un ambiente mucho más acomodado, con más disponibilidades de medios para divertirse y demás, pues que vean cómo vivimos en aquellos tiempos. Cuando, por ejemplo, hablando de la juventud, íbamos a la playa de Matalascañas, que va todo el mundo, y entonces no había carreteras. Y entonces teníamos que ir en tractores por esos arenales, salíamos de noche y llegamos de madrugada, todos cansados, sin dormir y enterrados en polvo. Así fueron las cosas. Y así se iba a la playa. Y eso, así íbamos a la playa. La disfrutamos porque es una playa virgen, bueno, y también porque más se disfruta lo que más trabajo te cuesta, ¿no? Y es bueno también que se sepa eso, ¿no? Por citar esa anécdota, ¿no? El mirador que nos regala otra forma de ver pues el día a día de hace unos años, que es importante que ahora pues sigamos disfrutando, y todo eso es gracias al testimonio de este hinojero que hoy comparte con nosotros su experiencia. Pedro, yo te deseo todo lo mejor con esta obra, que seguro va a ser un éxito. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero, efectivamente, para mí el orgullo es que ahí está, ese documento es un legado que dejo para mis paisanos y demás, para que puedan leerlo y puedan comentarlo, y sobre todo con sus hijos y con sus nietos. Para compartir este mirador, y nosotros te agradecemos que hayas estado presente en nuestro magazine y te esperamos muy pronto para que nos cuentes cómo van las ventas y si además tienes un nuevo proyecto, ¿no? Ya saldrá. Ya iremos investigando. Gracias, Pedro. Pues nada, ha sido un placer. Gracias. Nosotros vamos a publicidad, pero ahora mismo regresamos.